Estamos contentos, amén, de estos temas. Estos temas nos gustan, hermano. A pesar de que ya pasó el tiempo, ya vamos a cumplir en el mes de abril, cumplimos 8 años de casados con mi amado esposo. Han sido los 8 años más maravillosos de mi vida, amén. Gloria al Señor, pero eso podemos decir cuando hemos hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios, amén. Sin embargo, hay muchas parejas en todo el mundo, hermano, que no pueden decir lo mismo. Vemos los famosos, la gente que muchas veces pues puede tener muchos recursos económicos, sin embargo se casan y hacen una gran boda del año, pero pasan los meses y ya están en divorcio o en infidelidad, pero eso Dios no quiere para su pueblo. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Gloria al Señor, jóvenes solteros, solteras, gloria al Señor, que el Señor pues los ha traído, hermano, a este lugar, a su casa, para que usted no pueda mañana más tarde arrepentirse y decir, ¿por qué no elegí bien? ¿Por qué me aparté? Hace 2 días más o menos atrás, llegó un hombre ebrio a la iglesia donde estamos pastoreando. Y él lloraba y decía, yo conocí la palabra de Dios, yo cuando estaba joven conocí, yo estaba en una iglesia y escuchaba la palabra, pero me aparté y me casé con una mujer que no ama a Dios y ahora yo sufro, y lloraba, hermano, lloraba y decía, ahora yo sufro, me arrepiento, pero ya tengo hijos y vivo infeliz, y lloraba. Y nos daba pena, hermano, pero así pasa con muchas personas que piensan que en la iglesia no hay, dicen, en la iglesia es bien difícil casarse, mejor es en el mundo, ya en el mundo con cualquiera, pero es una mentira del diablo, porque no hay mejor, hermano, de compañero o compañera que un hombre o una mujer que teme a Dios, amén, porque si teme a Dios, pues va a tener ese amor, ese respeto hacia ti, hacia tu persona. Yo le entregué mi vida a Cristo cuando tenía 14 años. Bueno, conocí el Evangelio desde que estaba en el vientre de mi madre, pero a los 11 años de edad dejé de congregar, ya no quería venir a la iglesia, me aburría, yo no quería vestirme como ahora, ¿no? Yo decía, no, yo no quiero vestirme así, yo quiero ser joven normal, quiero vivir como el mundo vive, y me aparté. Pero gracias a la misericordia de Dios, ya esta palabra, hermano, que es instruida a los niños, gloria al Señor, pues esa palabra queda marcada en el corazón del niño, del adolescente. Y esa palabra pues fue la que me volvió a traer. Llegué a los caminos del Señor, empecé a congregar, a meterme con todo, pero era jovencita, tenía casi 14 para 15 años. Y empezar en el colegio pues era difícil, porque en el colegio pues todos están con esa etapa de enamorarse, de tener enamorado, de muchas cosas, amén, de adolescentes. Pero cuando yo empecé a querer ser una verdadera cristiana, pues se burlaban muchas veces de mí. Pero ahí el Señor pues empezó a tratar con mi vida, empezó a tratar de una manera especial con mi corazón. Recuerdo la primera vez que quise predicarle a mis compañeros, compré unos folletos y los llevé al colegio, y cuando llegó la hora del recreo, yo dije, bueno, voy a repartirlo. Todavía ellos no sabían que yo era cristiana, entonces dije, voy a repartir estos folletos mientras que ellos se van al recreo, y ahí yo puedo pues repartir sin que nadie se dé cuenta que fui yo. Se fueron todos, empecé a poner carpeta por carpeta su folletito. Cuando ellos regresaron, vieron los folletos y dijeron, ¿quién puso esto? Y empezaron a mirarse, y la única que no había salido al recreo fui yo. Entonces dijeron, fue Bonifacio. Empezaron a arrugar los folletos y empezaron a tirármelos, hermanos. Y cuando me hicieron eso, yo salí del colegio, llegué a mi casa molesta y le dije a Dios, yo nunca más vuelvo a repartir un folleto. Que se vayan al infierno todos, yo no voy a repartirles nunca más, no les voy a predicar. Estaba enojada. Estaba muy enojada, y como yo salía tarde del colegio porque estaba en un círculo matemático y salíamos a las 5 de la tarde, me quedé dormida, estaba muy cansada y me quedé dormida, y en ese lapso, hermano, que me quedé dormida, tuve un sueño. En este sueño yo aparecía
que estaba sola en una casa grande, no tenía mamá, no tenía papá, y yo lloraba, y de pronto llegó mi mamá y me decía, vámonos, vámonos, y yo me escapaba con mi mamá y corríamos, y venía un hombre en una camioneta que supuestamente era mi padre, persiguiéndonos para matarnos con la camioneta, así nos quería atropellar, y de pronto aparecía yo en otra escena, donde iba y buscaba por los basurales a mi hermano que estaba drogado, tirado ahí en la basura. De pronto ya aparecía en otra escena y estaba junto a unos padres que se estaban peleando y se golpeaban, y yo lloraba y miraba todo eso. Y luego aparecía en otra escena donde yo estaba sola en un cuarto, y en eso entraba un hombre borracho queriendo hacerme daño. Y empecé a vivir todo eso, hermano. Era como que si en mi carne propia lo estaba pasando. Cuando yo me levanté, hermano, después de todo eso, yo sentía que todo eso me había pasado. Y empecé a llorar y empecé a sentir una carga en mi corazón y a decirle, Señor, yo no sé quién está pasando esto, perdóname, y a empezar a pedirle perdón al Señor. Desde ese momento, hermano, el Señor empezó a poner una carga en mi corazón para poder predicar, para poder hablarle a esos compañeros que no conocían a Dios. Y a pesar que fue difícil, hermano, al principio, pero el Señor pues te va dando esa valentía. Si es que dispones tu corazón para hacer algo para Dios, si nosotros disponemos nuestro corazón, por más que tengamos miedo, porque el miedo es lo natural en el ser humano, nadie es valiente para decir, no, yo me paro y predico, no, todos tenemos miedo, tenemos vergüenza, pero si disponemos nuestro corazón para hacerlo, hermano, el Señor nos va a dar esa valentía, ese poder, gloria al Señor. Y pues fue el Señor que me empezó a ayudar a poder predicar ahí en el colegio, y luego ya terminar la secundaria. Y pues mientras tenía ahí en la iglesia, mientras activaba y me metía con los adolescentes, con los jóvenes, ahí en todo, hermano, siempre hay eso, ¿no? De que empiezan a predicar los pastores, ¿y con quién te vas a casar? Y a pesar que yo era adolescente, yo escuchaba esas prédicas y como que decía, yo me casaré algún día, porque yo había llegado, hermano, con complejos en mi corazón. Yo creía que nadie me iba a amar algún día. Yo creía que no era importante. Y a pesar que estaba ya en la iglesia, en mi corazón había todavía esos complejos, porque yo había escuchado cuando era adolescente, preadolescente, cuando tenía 11 años, que mis padres pues no querían tenerme, que mi madre se había ido y se había practicado el aborto y que yo había sobrevivido a ese aborto y que por mi culpa ellos se habían casado y ahora eran infelices. Entonces, por causa de esas palabras que yo escuché, el diablo siempre me decía, a ti nunca nadie te va a amar, porque ni tus padres te amaban, nadie te va a querer nunca. Y eso yo creía, y yo decía, si mi mamá realmente le hubieran tenido éxito el aborto que ella se hizo y yo no hubiera nacido, tal vez ella estuviera bien, decía yo, porque había problemas en mi hogar por causa de que se apartaron de los caminos del Señor. Mis padres conocieron también el Evangelio, pero se apartaron por buscar lo material, porque muchas veces, hermano, lo material lo ponemos en primer lugar y dejamos lo espiritual. Dejamos de congregar, así fue en mi caso. Mis padres al principio íbamos todos a 28 de julio y nos congregábamos, pero luego cuando empezó a tener más trabajo, decirle, Señor, dame más trabajo porque no me alcanza, el Señor le empezó a proveer el trabajo, pero ya el trabajo empezó a ser tropiezo para él. Y empezamos a dejar de ir todos los días, ya solo íbamos 2 veces por semana, después ya solamente los domingos y después ya una vez al mes. Y de ahí ya no nos aparecíamos, solo en Año Nuevo. Gloria al Señor. Y pues eso, hermano, va trayendo descuido espiritual. La carne va saliendo y uno se acostumbra a no congregar. Y eso empezó a pasar en mi hogar. Y el diablo pues empezó a meter y empezó a crear discordias, peleas, pleitos en el hogar. Y es por eso que todos mis hermanos y yo nos empezamos a apartar de Dios. Pero, gloria al Señor, gracias a Dios, pues ya ahí en la iglesia congregándome, tuve que tener una experiencia con el Señor. Yo empecé a orar y le dije al Señor, Señor, yo no me quiero enamorar, yo no quiero sufrir, yo no he venido a la iglesia a buscar novio, a buscar a alguien, yo quiero buscarte a ti, le dije al Señor. Y ahí, hermano,
cuando yo se lo pedí eso al Señor, estaba orando allí en el altar, llorando, le decía, Señor, yo no quiero pensar en nadie, yo no quiero enamorarme de nadie, sé que soy joven aún, pero no quiero estar perdiendo mi tiempo en eso. Y cuando le dije eso, hermano, tuve una visión. En esa visión, gloria al Señor, yo veía que mi corazón estaba así desnudo, tenía ahí el corazón. Y en eso, hermano, una mano gigante vino con una cadena ahí en sus manos, gloria al Señor, y empezó a encadenar ese corazón y al final le puso como un candado y le puso una llave. Y me dijo una voz, ahora yo tengo esta llave y yo la abriré cuando sea tiempo. Y hermano, así fue, gloria al Señor. Pasó, hermano, ya tenía 16 años y tuve un sueño. En este sueño, gloria al Señor, yo veía que yo estaba vestida de blanco y yo no entendía por qué, porque ya mis 15 años habían pasado y mi mamá pues quería que yo me vistiera de blanco en mis 15 años. Mis 15 años fue como si fuera una boda, hermano. Yo no quería vestido blanco, pero mi mamá, no, blanco, blanco y blanco. Y mis 15 años fue con vestido blanco. Entonces, en este sueño yo aparecía con un vestido blanco y me estaban peinando. Y yo le preguntaba a las personas que me peinaban, pero yo ya hice mis 15 años, ¿por qué me están volviendo a peinar? ¿Por qué tengo un vestido? Y ellas no me hablaban nada. Y en eso llega un carro con flores, muy bonito, y me esperaba, y dice que yo bajaba, y cuando me subo yo estaba con flores, todo estaba de flores, y me llevaban a una iglesia grande. En ese tiempo, la iglesia que nosotros congregábamos era la iglesia de Villa María del Triunfo, y era una iglesia, todavía no se había comprado el terreno que quedaba al lado, o sea, era más pequeña, y era larguita, y tenía cortinas, era así, una iglesia normal, no era tan grande, gloria al Señor. Y entonces, pero en ese sueño, la iglesia era grande y tenía mamparas de vidrio y no había cortinas. Entonces yo vi esa iglesia y dije, ¿dónde estoy? Y cuando bajo, habían bastantes pastores, habían oficiales de la obra. Y yo decía, ¿pero qué hacen mis 15 años en la iglesia? Pero si yo ya cumplí 15 años y no entendía. Y en eso veo niñas que estaban todas con flores, adornado, una alfombra roja. Y entonces yo empiezo a caminar y en eso un joven vestido de blanco totalmente me extiende la mano. Y yo cojo su mano, pero no veo su rostro. Entonces en ese momento yo me desperté. Fui a contarle a unas hermanitas porque yo decía, ¿qué significará ese sueño? Y fui a contarle a unas hermanas no, primero le conté a mi mamá, le conté ese sueño y mi mamá me dijo, ay, no sé, pero capaz fue un ángel. Y yo dije, entonces, ¿será que me voy a morir joven? Porque si el ángel me está dando la mano, entonces quiere decir que no voy a vivir mucho tiempo. Y yo creía que me iba a morir. Gloria al Señor. Pero ahí nomás, hermano, hubo un retiro así, a una campaña evangelística, creo que fue a Chiclayo, y ahí le compartí a unas hermanas y me dijeron, no, eso es lo que Dios te ha mostrado, de que te vas a casar. Pero yo tenía 16 años. ¿Qué hubiera sido si hubiera dicho, oh, me voy a casar? Entonces ya tengo que estar mirando quién es el novio. Pero no, hermano, gloria al Señor. Hemos aprendido que todo tiene su tiempo. Amén. Gloria al Señor, que Dios, hermano, tiene todo preparado para nosotros, para nosotras. Dios no se ha olvidado de nadie y todo tiene un tiempo. Gloria al Señor. Así que simplemente puse ese sueño en las manos de Dios y le dije, bueno, Señor, tú tienes mi corazón, tienes todo, así que yo no me voy a preocupar por este sueño, me voy a olvidar y seguir adelante. Y seguí, hermano, Dios me permitió poder estudiar en la universidad, terminar, graduarme de la universidad y al mismo tiempo pues estaba trabajando en las oficinas centrales con nuestro pastor Rodolfo. Y ahí en ese corre, hermano, es que es muy importante que los jóvenes también pues tengan bien administrado el tiempo, amén, para que no puedan caer en esas situaciones de enamorarme de una, del otro, de estar chateando con una, con otro, con el otro. Hermano joven, usted tiene que administrar bien su tiempo para que el enemigo no tome ventaja, para que el diablo no lo ponga a usted a ilusionarse una y otra vez. Gloria al Señor. Y hermano, yo salía de mi casa a las 6:30, 7 de la mañana para llegar 8:30 ya 28 de julio.
salía a las 5 o 6 de la tarde, si había respuesta pastoral y había que atender al pastor Rodolfo, así que tenía que salir de ahí volando y me tomaba 2 carros para llegar hasta la universidad en Villa El Salvador. Y de la universidad salía a 10:30 de la noche y volaba hasta el templo. Tenía que tomar 3 carros para llegar hasta Villa María. Y llegaba a Villa María como a las 11:30 de la noche, pero llegaba a orar. Porque yo sabía que la universidad sola no iba a poder. Porque no es fácil la vida para un joven, amén. Luchar contra todas las corrientes que ofrece el mundo, no es fácil. Pero qué lindo es reconocer que somos débiles. Qué lindo es llegar al altar y decirle: Señor, no puedo. Señor, voy a caer. Señor, mira esto. Señor, esto me está moviendo. Señor, esto está pasando. Y serle sincero a Dios, hermano. Porque si nosotros le somos sinceros a Dios, pues Él nos va a ayudar. Pero si nosotros nos escondemos esas cosas, nuestras debilidades, hermano, no vamos a alcanzar el favor de Dios. Y el enemigo pues nos va a engañar sutilmente. Gloria al Señor. Y en la universidad pues no fue fácil. Pasé por muchas cosas, hermano, que si le contara dilataría mucho el tiempo. Gloria al Señor. Fueron muchas situaciones que tuve que pasar, pero el Señor me ayudó. Gloria al Señor, y terminó todo el tiempo ahí en la universidad. Gloria al Señor. Y mientras trabajaba y estudiaba, ya tenía 19, ya tenía 20, ya tenía 21, ya para 22, gloria al Señor, trabajando y estudiando. Cuando ya faltaba 2 años más o menos, o 2 años y medio, antes de poder casarme, ya a los 21 años, el Señor empezó a poner en mi corazón ese deseo, esa carga de predicar su palabra. Pero yo le decía: Señor, pero yo soy muy ocupada, corro de allá, corro para acá, ¿en qué tiempo voy a ir a los aire libres? ¿O en qué tiempo voy a hacer algo? Pero el Señor me ponía ahí: no, es que tienes que hacer algo para mí. Y hermano, yo dije: ya, Señor, voy a repartir folletos, eso voy a hacer. Entonces llegaba al paradero y empezaba a repartir: Señor, Dios le bendiga, a repartir folletos. Y decía: bueno, ya cumplí, meto mi folleto a mi Biblia y me voy en mi carrito. Tomaba mi carro y me iba durmiendo hasta llegar a 28 de julio. Pero hermano, el Señor como que me decía: no, es que ahí nomás no es lo que yo quiero. Gloria al Señor. Y entonces decía: Señor, pero yo estoy cansada. Y en eso, hermano, un día, yendo a trabajar, me fui. Yo tenía la costumbre de sentarme en el último asiento. Y como los asientos son altos y yo soy bajita, entonces el asiento me tapaba y yo me dormía bien rico ahí. Pero un día cuando me subo, hermano, más o menos por el mercado de frutas, por ahí o más allá, sube una ancianita, hermano, bien ancianita. Sube al carro y empieza a gritar. La gente le dice: señora, siéntese, se va a caer. No. ¿Yo cómo me voy a sentar? ¿Cómo me voy a sentar? Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Yo no sé cómo tú te duermes. Hermano, la ancianita no me veía. Y yo me levanté y dije: la señora me conocerá. Y levanté así un poquito mi cabeza y luego me volví a agachar. Y ella decía: ¿cómo puedes estar callada si Dios te ha mandado a predicar? Tú eres esto, el otro. Empezó a hablar. Y yo dije: Señor, ¿quién le ha contado a esta hermana? Pero Señor, ¿qué pasó? Y cuando llegamos a 28, ella se baja en la iglesia. Y yo, hermano, me pasé como 2 cuadras de vergüenza. Me pasé, hermano, para poder bajar después de la señora, para que no se diera cuenta que yo estaba ahí atrás. Y hermano, Dios ahí me habló de una manera tan clara que quería que predicara. Al principio no fue fácil para mí pararme en esos carros grandes, en esas Custer, pero empecé a hacerlo. Me empecé a levantar, hermano, y Dios me regaló las experiencias más hermosas. Gloria al Señor. Veía cómo a veces los jóvenes se levantaban sus manos y empezaban a llorar, y a veces me ofrecían dinero, me ofrecían comida. A veces los cobradores ni me cobraban, y empecé a predicar todos los días. Gloria al Señor. Y yo tenía una Biblia que era color naranja, un naranja así, pero bien encendido, porque me lo habían regalado. Y un día yo dije: Señor, por las puras predico, nadie me escucha. Ya la gente se habrá aburrido, ya. Yo mejor ya no voy a predicar, además estoy cansada, estoy pasando luchas. Le dije a Dios: ¿cómo me voy a levantar? Y dije: no, me voy a dormir hoy día voy a descansar. Porque había días, hermano, que yo no dormía. Porque como llegaba de la iglesia a mi casa a 3 de la mañana y a veces tenía exámenes o que estudiar, entonces yo ya no dormía y al día siguiente tenía que salir a trabajar.
Entonces dije, Señor, voy a dormir mejor. Tú sabes que estoy cansada, tú lo conoces todo, Señor. Y ahí me empecé a quedar dormida. Y en eso yo tenía costumbre de levantarme más o menos por la estación del tren, porque de la estación hasta la iglesia pasaba como 12, 15 minutos. Y yo decía, todo ese tiempo me lo tomaba para predicar. Entonces ya estaba llegando a la estación y dije, me voy a dormir mejor. Y me quedé a dormir. Y una señora que estaba sentada a mi lado me empieza a despertar. Y me dice, hermana, ¿no vas a predicar hoy? Y yo, no sabía qué decirle. Y me dice, mira, hermanita, yo hace ya un mes atrás, yo estaba muy triste. Mi esposo sufrió un accidente, se quedó sin trabajo, él está discapacitado. Yo salí de mi casa con deseos de morirme. Yo quería matarme porque yo sentía que era mucha la carga que tenía mis hijos. Mi esposo estaba sin trabajo, nos cobraban de acá, de allá. Y tú ese día predicaste. Y esa palabra llegó a mi corazón. Desde ese día yo te escucho todos los días porque yo salgo al mismo horario que tú. Y hermano, cuando ella me dijo eso, yo dije, sí, me voy a parar. Y me fui, hermano, a predicar, gloria al Señor, a pararme ahí, a hablar con el chofer, a decirle, por favor, me permite hablar. Y hermano, y el Señor así me levantaba, hermano, a veces a la fuerza. A veces yo no quería, yo decía, Señor, ya no, Señor, ya estoy cansada, soy sola, ¿qué tal si me pasa algo? Le decía a Dios. Y un día, hermano, subió un israelita, no, ojalá que no escuche por ahí alguien, todo así vestido con su ropa típica de ellos, ¿no? Con su barba y todo. Y le dice al chofer, pues, ¿no? Señor, ¿me permite compartir algo acá? Y el chofer le dice, ¿dónde está tu Biblia? Y él dice, no, yo tengo acá mi librito. No, acá dejamos predicar a los que tienen Biblia nomás. Y ay, Señor, ya acá estoy. Acá tengo Biblia, Señor, yo voy a predicar. Y me dijo, ya, párese, hermanita, párese, le apago mi música. Y apagaban su música y ahí tenía que predicar. Gloria al Señor. Es que el Señor, hermano, el Señor respalda, amén. Aún en los momentos duros, porque también hubo momentos duros donde una vez un hombre se levantó, hermano, con ganas de pegarme y se levantó con fuerza y el enemigo hermano, lo usó para venir a golpearme, pero el Señor no le permitió que pudiera avanzar ni un paso más. Otro día también, mientras yo oraba en la madrugada, le decía, Señor, voy a predicar, ayúdame, toda obra de las tinieblas. Y ahí, hermano, porque yo había tenido un sueño y en este sueño yo entraba supuestamente a mi casa, al taller de mi papá, y mi papá había contratado unos jóvenes que le iban a ayudar a trabajar, pero entonces yo veo a estos jóvenes y digo, papá, ellos no son hombres, ellos son demonios. Y él me dice, ¿cómo así? Sí, son demonios. Y ellos, cuando se dieron cuenta que habían sido descubiertos, empezaron a sacar una máquina así como eso que cortan los árboles para taladrar así, talar. Y con eso querían cortarme las manos y el otro quería taparme la boca. Entonces empecé a reprender y ellos se fueron. Entonces yo con ese sueño empecé a orar, a reprender y salí a predicar. Y ya cuando tocaba el momento de pararme, hermano, me paro y empiezo a predicar la palabra. Y en eso habían dos mujeres sentadas así al medio del carro, del bus. Esos buses eran grandes, la C. Parecido a los chinos que le llaman a esos carros. Entonces estaban sentadas dos mujeres y en eso una de las jóvenes empieza a retorcerse y a decir, no, empieza a gritar. Y la mamá del costado empieza a gritar y a decirme, amiga, cállate, por favor, cállate, ya cállate, que le estás poniendo mal a mi hija, porque la chica empezó a gritar y a agarrarse la cabeza. Y entonces yo empecé a reprender, que el Señor te reprenda, diablo, yo no me callo dentro de mí. Y empecé a decir más fuerte, la sangre de Cristo tiene poder, porque Jesucristo vino a perdonar pecados. Y empecé a hablar de Jesucristo y empecé a hablar más fuerte. Y cuando empecé a hablar, esa mujer, hermano, se levantó y vino con furia hacia mí, gloria al Señor, pero en eso como no, se quedó así, hermano, así para pegarme y solo dijo, baja. Se bajó corriendo, hermano, los dos, la mamá y la chica, gritando. Gloria al Señor. Yo terminé de predicar ese día, oré por la gente, ahí varias vidas levantaban su mano y hacían la oración. Yo bajé, pero con el corazón, hermano, en la garganta. A la vez con ese miedo y a la vez con ese agradecimiento que Dios me había ayudado y me había respaldado, gloria al Señor. Pero ahí mientras yo caminaba desde Aptao hasta 28, porque no había carro directo, llegaba caminando,
Mientras caminaba yo empecé a llorar y a decirle a Dios, Señor, yo quiero seguir predicando, pero yo necesito también ser ayuda idónea de un predicador. Yo no quiero estar siempre predicando sola. Le dije al Señor, tenía 22 años, pero yo anhelaba ya, que yo creía que ya, Señor, necesito a alguien, porque yo no puedo estar predicando siempre sola. Cualquier cosa me puede pasar, le dije a Dios. Y hermano, y desde ese momento yo empecé a orar, gloria al Señor, pero siempre los jóvenes tenemos expectativas que muchas veces no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Gloria al Señor, y eso pasaba conmigo. Yo quería casarme con alguien alto, con alguien que sea más grande que yo decía, para que me proteja, para sentirme bien. Gloria al Señor. Y tenía expectativas, amén. Y yo creía que así era. Yo decía, Señor, bueno, yo quiero hacer tu voluntad. Y lloraba, sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero en mi mente no estaba eso. Gloria al Señor. Pero, hermano, Dios, que es tan lindo, empezó a tratar con mi corazón. Empezó, hermano, a poner un sentimiento hacia mi esposo. Pero a la vez, mis padres y a la vez también mis líderes, mis pastores, gloria al Señor, tenían también otra expectativa y miraban por otro lado. Y yo pues dije, bueno, entonces esa será la voluntad de Dios. Y empecé a orar por eso, gloria al Señor. Pero como Dios, hermano, hace lo que Él quiere, porque Él nos conoce, gloria al Señor, el Señor empezó a poner un sentimiento muy fuerte hacia mi esposo. Él era presidente de jóvenes y Dios nos unía, hermano. Cada rato yo huía de él, pero cada rato el Señor nos juntaba otra vez, que para trabajar con los adolescentes juntos, para trabajar con los jóvenes juntos. Hermano, tanto así que yo era capitana ya de los jóvenes. Y yo dije, Señor, ya que se acabe, ya que cambien los líderes, yo ya no quiero estar cerca al hermano, Señor. Y en eso el pastor dijo, cambio de líderes, el domingo va a haber cambio de líderes. Y dije, gloria a Dios. Ese día, hermano, me puse a orar, era sábado, llegué como a las 12 de la noche a mi casa y me puse a orar hasta las 3 de la mañana diciéndole, Señor, que no me vuelvan a elegir, Señor, por favor. Y llorando, hermano, le decía, Señor, ya no quiero estar cerca al hermano, yo sé que eso es del diablo, eso no es tu voluntad, Señor, el enemigo me quiere desviar de tus planes, le decía a Dios. Y ahí, hermano, orando, gloria al Señor, terminó, amanecí, me fui a dormir. Al día siguiente ya cambio de líderes, fue en la noche. Yo confiada, hermano, que el Señor había escuchado mi oración, me fui a la parte de afuera a atender a una joven. Yo estaba hablando con ella ahí sentada por ahí una banquita y en eso salen los diáconos y me dicen, hermana Elizabeth, la está llamando el pastor. Y yo, no, Señor, que no sea lo que pienso. Y en eso empiezo a pasar y dice, ¿dónde está la hermana Elizabeth Bonifacio? Capitana del grupo 13. Y yo, no, Señor. Dije, hermano, todos pasaban felices cuando los nombraban, pero yo pasaba, hermano, triste y reprendiendo. Decía, poder en Jesús, ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿Qué quieres que pase, Padre? Y entonces empecé a pasar al altar y yo ahí llorando, hermano, en el altar. Decía, Señor, ¿por qué no me escuchaste? Y hermano, entonces, gloria al Señor, yo empecé a tener esa lucha toda esa semana. Yo dije, me voy a venir al sábado al ayuno y el domingo voy a hablar con el pastor. Le voy a decir que yo no puedo, le voy a confesar lo que está pasando para que me saque y no esté junto al hermano. Y hermano, me vine al matutino tempranito y me puse a orar, a decirle, Señor, yo voy a renunciar. Yo sé que nos han enseñado que lo que tú nos das no podemos dejar, pero esto es terrible, Señor, y yo tengo que renunciar. Voy a hablar con el pastor Andrés y le voy a decir que yo no puedo estar en este cargo. Y así estaba en mi corazón y así oraba, hermano. Y en eso, hermano, que estoy orando así, una hermana que siempre profetizaba, se levanta y empieza a hablar en lenguas y empieza a decir, yo soy el que te he puesto ahí. Yo soy, y yo dije, no, esta hermana siempre ella profetiza, no, yo ya no, quizás ella se ha enterado de lo que pasa y por eso está hablando, ¿no? Y seguí orando, hermano, y en eso se levantó otra hermana que nunca profetizaba, que era calladita, y empieza a decir, te he puesto ahí, porque yo te voy a bendecir donde te he colocado, ahí yo te voy a bendecir.
sé obediente. Gloria al Señor. Ahí me tiré, hermano, empecé a gritar, ay, Señor, está bien, voy a obedecer. Pero eso fue solo en ese momento, porque ya cuando me levanté dije, no, eso no es de Dios. Pero ya, hermano, dije, bueno, de Dios será el que sea capitana, pero de ahí para tener algo con el hermano Alexander, no es de Dios, dije yo. Gloria al Señor. Pero el Señor, hermano, si supiera todo lo que tuvo que tratar el Señor con mi corazón, hermano, me extendería demasiado. Pero bueno, resumiendo, hermano, gloria al Señor, un día en un ayuno de jóvenes, estábamos todos en el ayuno, pero antes de eso, 2 semanas antes, iba a ser mi cumpleaños, un 23 de agosto. Entonces, en mi cumpleaños yo tenía costumbre, siempre a veces me traían una torta, 2 tortas, a veces 3 tortas, regalos, y yo le decía, Señor, yo quiero en este cumpleaños que nadie me dé nada, le dije a Dios. Yo tenía costumbre de recibir mi cumpleaños en una vigilia, vigilando. Entonces me fui a la vigilia y le dije, Señor, yo en este cumpleaños no quiero recibir nada de nadie. Yo lo que quiero, Señor, es que tú me regales lo que yo más necesito. Porque ni siquiera yo sé lo que necesito, Señor. Porque yo sentía, hermano, que yo estaba mal, porque yo oraba por alguien y mi corazón estaba enamorado de otra persona, de mi esposo. Entonces yo decía, Señor, yo estoy en adulterio, yo estoy mal, porque no puedo estar así. Y entonces, gloria al Señor, entonces yo le dije al Señor, Señor, ordena mi vida, ordena mis pensamientos, ordena todo, Señor, yo estoy mal. Yo quiero que tú me regales lo que yo necesito, Señor. Yo no quiero recibir nada de nadie. Y hermano, amaneció, terminó la vigilia. Y el que estaba en la puerta, mi esposo, fue el primero que me saludó, hermana Elisa, es feliz cumpleaños. Yo le bendiga, hermano. Y me fui, hermano, gloria al Señor. Yo no quería a veces ni darle la mano, gloria al Señor. Y ya cuando me fui, hermano, dicho y hecho, hermano, ni mi papá ni mi mamá se acordaron de mi cumpleaños, nadie. Gloria al Señor. Ese año fue el único año en toda mi vida que no tuve ni una torta, ni un pedacito de torta, hermano. Nadie se acordó. Pasó 2 semanas, o 1 semana y media más o menos, el 30 de agosto, pasó una semana y hubo ese ayuno de jóvenes. Estábamos todos ahí reunidos en el ayuno. Y en ese ayuno el Señor empezó a tratar con mi corazón. Y yo decía, Señor, está bien, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, pero yo siento que no es con el hermano, Señor. Yo siento que no es por ahí. Arranca esto de mi corazón que siento por él, arráncalo, le decía a Dios. Saca esto. Y entonces, hermano, ahí llorando, el hermano pastor Alexander empezó a testificar. Ya él les contará, gloria al Señor, unas cosas que yo dije, peor, Señor, peor con esto que ya sé, peor, esto no es de Dios, le dije al Señor. Y en eso el Señor me habla, hermano, a mi corazón fuerte y me dice, esto es lo que yo te quiero dar. Hoy, ¿lo recibes o lo dejas? En ese momento, hermano, yo empecé a llorar y decir, Señor, ya lo recibo. Está bien, Señor. Si esa es tu voluntad, está bien, Señor, le dije a Dios. Porque a veces, hermano, las mujeres idealizamos mucho a los hombres. Queremos hombres perfectos, ese que pasa por aquí, te barra el piso para que tú pases, que te abra la puerta, como las novelas. Gloria al Señor. Pero, hermano, hombre perfecto no hay. Siempre va a tener características, gloria al Señor, que muchos pues van a decir, ese hermano no, ese hermano ni se sabe vestir, ese hermano no es caballeroso, no es atento. Pero, hermano, cuando hay amor, todo se aprende. Cuando hay amor, el Señor te va a dar esa paciencia para poder enseñarle, para poder ayudarse unos a otros, porque ni Él es perfecto, ni tú eres perfecta. Gloria al Señor. Y entonces, hermano, el Señor pues en ese momento me dijo eso y dije, Señor, está bien. Pero a ver, Señor, una señal, le dije, que el hermano empiece a cantar esta alabanza. Y empezó a cantar y dije, no, bueno, eso puede ser coincidencia. A ver, esta alabanza más. Y empezó a cantar esa alabanza también. Y dije, ya, Señor, está bien, ya lo acepto. Hermano, pero yo nunca iba a subir a hablar con el pastor por el hermano, porque yo tenía vergüenza. Imagínese usted que sube a hablar por una persona y luego va a subir que al poco tiempo está orando por otro. Qué vergüenza, ¿verdad? Entonces yo dije, yo nunca voy a subir a hablar con el pastor por el hermano Alexander. Y hermano, pero como Dios hace todo,
mis padres, mi mamá, en ese tiempo, ella no quería saber nada tampoco del hermano, ni escuchar su nombre. Ella dijo, aquí no se habla Alexander en mi casa, no quiero escuchar ese nombre. Y hermano, entonces, gloria al Señor, mi papá menos. Decía, no, con ese bajito ahí, no. Porque un día mi mamá le preguntó, ¿pero quién es Alexander? Ahí un hermano así bajito nomás es que está andando por ahí. Y mi mamá, no queremos saber nada de ese hermano aquí. Entonces, gloria al Señor, yo justo unos 2 días antes de ese ayuno, había pedido a una hermana que me trajera una actividad hacia allá, hacia la iglesia de 28 de julio, y ella no podía. Me dijo, mi actividad me lo va a traer el hermano Alexander, si quieres llámale. Yo le dije, no, por favor tú dile. No, tú misma habla con él. Y yo dije, ay Señor, no quiero hablar con el hermano, pero ya bueno, lo llamé para despedirle el favor y le escribí por mensaje, hermano, ¿por dónde está ya? Hermano, necesito mi actividad. Y él me escribía, sí hermana, ya voy a llegar y esto y lo otro. Y entonces, ese día del ayuno, me olvidé mi celular en mi casa. Entonces yo llegué del ayuno contenta en Victoria. El domingo tempranito me fui al matutino y a la escuela dominical porque también era maestra y directiva de la escuelita. Entonces me fui para allá, para la iglesia, y yo no sabía que mi mamá había leído los mensajes. Entonces cuando yo llego ya del todo ya contenta y yo hablando con mi amiga ahí por teléfono, sí amigo, olvidémonos de todo, vamos a estar en Victoria de acá en adelante, hay que meternos más con Dios. Y me dormí, al día siguiente me levanto y cuando abro mis ojos, mi mamá sentada en mi cama llorando, hermano, llorando, hacía mares. ¿Cómo pudiste? Me has traicionado, has estado hablando con ese hermano, ¿qué clase de hija eres? Pero ay de ti, ahorita mismo alístate, voy a hablar con el pastor Andrés que te discipline por hablar con el hermano. Y hermano, mi mamá me llevó a la fuerza a hablar con el pastor. Yo no quería hablar, gloria al Señor, y yo ahí me puse a orar, le dije, Señor, yo no he hablado nada malo, solo le pedí la actividad del Señor, pero Señor, lo que diga el pastor, pues eso va a ser, Señor, ya, si el pastor me quiere gritar o algo, ya, Señor, yo acepto, pero Señor, todo está en tu mano, que se haga tu voluntad. Y fui, hermano, mi mamá no descansó hasta que me llevara, ahí estábamos sentados esperando al pastor, el pastor estaba asustado pensando que yo había hecho algo grave. Y cuando entramos, hermano, mi mamá, pastor, que esta muchacha, la vez pasada ya le hablé hace 2 años que no quiero escuchar nada de ese hermano, que no hable nada, y ayer se ha puesto a hablar y que le mandó una carita, porque un emoticoncito, y le ha mandado una carita. Y entonces, pastor, no sé, usted verá, ¿lo disciplina o qué hace? Pero o ese hermano, sáquelo de la iglesia. Y mi mamá estaba muy molesta, gloria al Señor. Y qué lindo, hermano, es cuando un siervo de Dios está lleno de la presencia de Dios, amén. Mi pastor le dijo, mira hermana, por mí yo tampoco estaría de acuerdo, pero yo estoy en el Espíritu, he estado orando y yo sé que esto es de Dios. El hermano viene años orando por ella y aunque yo pues diría que no, pero si esto es de Dios, pues el Señor lo va a sacar adelante. Y me preguntó a mí, ¿tú estás enamorada de él? Y yo no sabía qué responder. Dije, bueno, pastor, me imagino que sí, porque sí, porque quiero hablar con él, porque sí le extraño y porque paro huyendo de él. ¿Será que estoy enamorada? Me dijo, bueno, mejor piénsalo bien. Cuando ya estés segura, subes a decirme. Y hermano, desde ese momento empecé a orar, porque yo no quería equivocarme. Yo no quería dejarme por un sentimiento y decir, bueno, como el hermano está orando, entonces esta es la oportunidad de casarme. No. Yo no quería equivocarme. Sabemos que el matrimonio, hermano, es para toda la vida. Y hay que pedirle confirmaciones al Señor. ¿Por qué? Porque eso, hermano, experiencia, más que confirmación, experiencias. ¿Por qué? Porque cuando llega el matrimonio, que no es nada fácil, que es lidiar con diferentes caracteres, hermano, vamos a necesitar recordar esas experiencias y decir, no, es que yo no lo elegí porque yo quise, fue porque Dios me habló, fue porque Dios me mostró esto, fue Dios quien nos unió. Entonces, hermano, es necesario esas experiencias antes, amén, de empezar una relación con alguien. Es necesario que usted le diga al Señor, dame unas experiencias, que yo pueda realmente darme cuenta que esto viene de ti. Y así fue, hermano, el Señor empezó a darme distintas experiencias, hermano, gloria al Señor. Bueno, ya mi esposo les estará contando porque yo ya me estoy tomando todo el tiempo, creo, hermanos, amén, gloria